qué pasaba con cómo nos comportábamos, cómo éramos nosotros en sociedad, qué pasaba con la pandemia. Estuvimos hablando acerca de cómo nos debemos comportar, que la ética cambia día a día, que no siempre es igual, que cada país tiene como una ética diferente. Hablamos acerca del control, de la necesidad de control. Ustedes estuvieron trabajando acerca de los protocolos, estuvimos charlando, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, qué pasa con los negocios. Estuvimos hablando desde que arrancó. ¿Se acuerdan que Vane nos iba dando datos acerca de qué pasaba cuando pasaba los peajes? Y cómo te controlaban, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba con la gente cuando arrancaron a pedir el barbijo para entrar a los locales? También Vane fue nuestro referente de irnos contando qué pasaba con los locales, ¿no? Entonces Vane nos contó qué pasaba con los negocios, que había gente que venía con el barbijo, que había gente que se lo ponía abajo de la nariz. Entonces ella nos fue como comentando, Ger nos fue contándonos qué pasaba en la calle, cuando sale temprano, si encuentra mucha gente, si no encuentra mucha gente. Y esa gente que se encontraba, se nos escapó uno. La perdimos a Bauti. Bueno, todo eso, veníamos, viste, ya se nos va achicando la clase. Bueno, entonces veníamos viendo que de repente la gente necesitaba que le pusieran como controles más cercanos y al mismo tiempo pedía libertad. Pero que cuando tenía esa libertad se quejaba si algo pasaba que fuera ajeno a lo que él pretendía, ¿no? Y que empezaba a buscar culpables. Y que en ese buscar culpables empezaba a tirar la piedra para todos lados. Y nunca se responsabilizaba de nada. Sartre es un filósofo francés que dice que el hombre está condenado a ser libre. Si yo a ustedes les digo, el hombre está condenado a ser libre, ¿qué piensan? Ya sé. ¿Pero qué es ese ser libre? O sea, ¿qué es ser libre? Libre. Bueno, pero libre, ¿qué es ser libre? Libre. ¿Cómo es? Bueno, bien, la canción está bien, pero ¿qué me Puede hace ser ser libre? que puedas hacer, por ejemplo, no sé, para Ger, para, no sé, libertad de expresión, libertad de hacer lo que uno quiere, claro, más o menos así, de decidir por uno mismo, Decidir por uno mismo. libertad de hacer lo que uno quiere hasta cierto punto, ¿Por qué? Porque hay un qué. porque cuando el otro también tiene libertad y si vos haces algo que le molesta al otro, algo que no sé, que ponerle, no sé cómo explicarte, bro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que un principio del derecho es que mi libertad comienza cuando termina la del otro, ¿no? Y mis No, derechos comienzan no sabía cuando cómo decir terminan los eso, del pero otro. Muy bien. Yo sabía que querías decir eso. Y que es muy temprano, ¿no? Y que, y que el derecho también dice que mis derechos empiezan y terminan limitados por los del otro. Por eso que teníamos normas, por eso el tema de la ética, por eso que las normas, tenemos las normas que son sociales y las normas penales, que son las que además me pueden castigar con, por ejemplo, meterme en la cárcel. Yo no puedo hacer lo que yo quiera, tengo que hacer lo que yo puedo hacer, limitado por una ética y una normativa social que me va diciendo qué se puede y qué no se puede. ¿Qué es ser libre, Bauti? Me voy de sí, vuelta, claro. dice ahora. Ay, Bauti. ¿Cómo? ¿Qué es ser libre? Ahora, Mili, recién entró y vos ya lo Vos agarraste. decís, y bueno, pero le pregunté, porque viste que uno así cuando te agarran de Eso golpe me a lo mejor, mentaste. claro, responde en seco y sale bien la respuesta. Vane, Joaquín, Buah, ese otro. ¿están? Se durmió, Connie. ¿Están, Fran? No sé, ahora que lo pienso, Vane no nos dijo ni hola. Sí, estoy. Bien, ¿qué es la libertad, Joaquín? Para vos. Eh, bueno. Muy interesante la ¿Qué dijo? ¿Qué reflexión. dijo? Mancha de punta. Claro.
es que, a ver, cuando uno habla de libertad, son esas palabras que uno las maneja, pero no las puede definir, ¿no? Son indefinibles. Es como cuando hablamos del amor. ¿Qué es el amor? Y empezamos a dar vuelta, y es como que sabemos qué es, pero no lo podemos poner en palabras, ¿no? Lo que nos cuesta es definirlo. Porque son esas grandes palabras, esos grandes conceptos filosóficos de los que decía Sócrates, que la gente hablaba sin saber a fondo qué eran. Que todo el mundo tenía la idea de qué eran, pero no lo conocían a fondo. Muchas veces, cuando definimos al hombre, lo definimos relacionado a la sociedad. Y lo definimos también como un ser que desea, ¿no? Un ser que desea poder, que desea control, que desea cosas. Y en ese desear cosas, el ser humano, dice Sartre, se cree que puede hacer lo que quiere, pero que al mismo tiempo está excusado de que otro lo obligó, de que la sociedad lo condicionó, de que otro le dijo. Dice, y en realidad el hombre está condenado a ser libre. A ser libre quiere decir que yo soy responsable de todas mis decisiones, las buenas y las malas. Y que ese ser responsable, yo nunca le puedo echar la culpa al otro, porque siempre soy yo el que decidió. Entonces, por lo general se le cuestiona a Sartre, bueno, pero un esclavo no puede hacer lo que quiere, hace lo que le mandan. Y en realidad el esclavo también puede terminar decidiendo. La persona que decidió suicidarse, bueno, eligió ponerle día a su muerte. El que no, el que decidió, a ver, cuando dicen, pero me obligaron a drogarme, o me obligaron a tomar, o me obligaron a comer, nadie te obliga si vos no le das la autoridad de que lo haga, ¿no? Claro. A ver, vuelvo al ejemplo del gendarme, el jefe de gendarmería, que lo mataron cuando le quisieron robar. Él se negó al robo, podría haber no haberse resistido y posiblemente seguir vivo o que lo haya matado igual, pero él decidió resistirse aún sabiendo que lo iban a matar. Moreno acepta irse en el barco a Inglaterra sabiendo que era una trampa y sabiendo que lo estaban corriendo de escena y que algo se venía por detrás. Entonces, cuando yo decido, también acepto sabiendo que las consecuencias van a venir en algún momento. Y que esas consecuencias pueden ser buenas o malas. Vieron que por lo general cuando algo sale bien, ¡ay, qué grande que soy! Ahora si sale algo mal, le echo la culpa al otro, ¿no? Si hubiese funcionado lo de... si no se hubiese dado el pico de contagio ahora en Buenos Aires, hubiesen dicho que grande la reta, ¿viste? Cómo hizo que la gente saliera a caminar, a correr, qué sé yo. Pero como se enfermaron, ahora la culpa es esa. Ahora van a salir a correr por número de documento. A los pares un día, a los impares otro día o algo así. Nada, lo mismo. No varía demasiado. Igual, de los que salieron a correr no hay enfermos. Los enfermos son por ahí los que han salido a trabajar, con lo cual decís vos, el trabajo no es salud. Ahora yo quiero ver qué va a pasar con el tema de la pesca. Querían ir a pescar, les dejan 2 horas para ir a pescar, se enojan porque no pueden irse lejos, tienen que quedarse en los arroyos de acá. Se estaban organizando para irse a pescar a Paraná. O sea, la idea es que no, la idea es que no. Además, que vas y no te dejan pasar allá, profe. y no, o sea, yo te puedo decir, anda, haz lo que vos quieras, pero no vas a ir no podemos decidir qué va a ser otro lugar. Por lo pronto, tan deseosos estaban de tirar la caña, bueno, vayan y tiren la caña en la zanja, qué sé yo, pero si querían hacer eso, ¿no? Los habilitamos a que vayan al balneario. Más de ahí no podemos decidir. Y se quejaban y yo leía en Facebook y me reía sola porque dice una, ay, pero de 2 a 4 hasta que me preparo son las 3:30. Y dijeron, prepárate antes. ¿No? Estaba tan apurado por llegar, el primer día de clase no vamos a llegar a las 7:30, vamos a llegar a las 7 de la mañana, porque vamos a estar levantados toda la noche, vamos a estar otro que Joaquín no sabe si nos acostamos o no nos acostamos. Vamos a estar súper ansiosos de llegar a la escuela, entonces no vamos a tener esa cuestión de decir, uy, pero 7:30, me levanté 7:30. No, me voy a levantar a las 6, me parece, ese día, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que ver esa cuestión. Yo pido algo y me tengo que hacer responsable de ese algo. Ustedes piensen, ustedes que suelen, no sé si ustedes de este grupo saben ir a pescar, lo veo a Bauti que sí. La gente cuando va a pescar, por lo general, y cuando van los chicos a pescar, no van de a uno. No es la pesca solitaria que te venden en Facebook. Si vas solito a pescar en silencio, bolazo. Se van en grupo, se van a tomar mate, se van a comer, se van a un montón de cosas más, pero no se van de a uno.
a la soledad del río, no. Entonces, eso va a ser un desastre. Yo creo que si lo habilitaban para más horas y que se podían ir todo el fin de semana y demás, eso iba a ser un desastre. Ahí sí que agárrense. Y aparte, muchos lugares acá cerca no hay, pero van a ir todo al mismo lugar. Porque Además, acá en Sarmiento muchos lugares no hay. no, O son privados, porque está dentro de un campo. claro, todo el mundo amontonado ahí en el puente de fierro. Claro. Sí, Bauti, ¿qué ibas a decir? Todo el mundo encimado va a estar. Con lo cual, el aislamiento social, olvídate. ¿No? Y menos van a ir con barbijos a pescar. Así que más todavía, olvídate. Bueno, entonces ahí también tenemos que ver, cuando esto pase, si tenemos, Dios quiera que no, pero si llega a haber un pico de contagios, ¿a quién le vamos a echar la culpa? El intendente. Ahí el intendente y a toda la gente de atrás. Bien, Los que manejan el tema es... ¿y no sería necesario decir, bueno, yo me fui a pescar, me la banco? Además me causa gracia cuando dicen, está loco, fíjense en lo que está haciendo. No, sea el intendente, sea el gobernador, sea el presidente, sea el que sea. Ay, por Dios, qué locura lo que está haciendo. ¿Te obligan a salir? No, vos tenés la libertad de elegir. Y después tenés que bancarte la consecuencia. ¿Mm? Entonces, esa es la parte que Sartre dice, yo me tengo que bancar las consecuencias. Y Sartre se remonta a algo que va un poquito más atrás, que son las bases de la Revolución Francesa, que es el contrato social de Rousseau. Dice, en una sociedad establecemos como una especie de contrato, no es que el poder queda todo en el que gobierna y el pueblo es un súbito obligado a obedecer. Es un contrato que se entabla entre el votante, el que le da el poder, le cede poder por un tiempo limitado. Piensen ustedes que es la base de la Revolución Francesa y por ende después de las repúblicas y las democracias republicanas. Y dice, yo le cedo por un tiempo limitado un poder, pero es un contrato de ida y vuelta, es como el derecho y el deber. Yo tengo un derecho y por ende tengo un deber que cumplir por detrás de ese derecho. ¿No? Yo tengo derecho a estudiar, sí, tenés derecho a estudiar y tenés la obligación de hacerla, ¿sí? Yo tengo derecho a aprender y la obligación de que te enseñen, pero bueno, todas esas cuestiones, todo hay un ida y vuelta. Esto que decíamos, hay un límite, hay una limitación. Bueno, en ese contrato social dice, yo le doy poder para que decida por mí cosas que yo no puedo decidir. Rousseau decía que en un principio el padre de familia era el que se encargaba de tomar las decisiones de la casa, pero que llega un momento que tiene que soltar a los hijos. Y tienen que ir a un lugar donde él no los puede educar. Entonces le cede al gobierno ese poder de que los eduque, por ejemplo. Le cede el poder de que tome decisiones de comercio a gran escala. Y en ese decidir, obviamente que cuando el gobierno no esté cumpliendo con lo que tiene que cumplir, el pueblo le puede reclamar. ¿Está mal reclamarle al gobierno? No. Es tu derecho. A ver, ustedes ejercieron su derecho de reclamo cuando se reunieron con el vicedirector, cuando se reunieron con Guillermo y le estuvieron reclamando cosas que necesitaban. Y me alegró escuchar ayer entre las cosas que decía Nacho, porque hay reclamos que yo vengo escuchando de los alumnos y que por fin van a tener solución. Entonces, eso está bueno, que hagan valer su derecho de reclamar, porque no es solamente que tienen derecho a aprobar, tienen derecho a estudiar y a tener una calidad educativa que les permita seguir aprendiendo. Como también yo sé que, por ejemplo, si no hago ningún trabajo, ¿y qué me va a pasar? No va a aprobar nada. No vas a aprobar. ¿Y te podés quejar después de que tu derecho era de aprobar? No, tu derecho era de aprender. No de aprobar, de aprender. Y para que aprendas se hacen múltiples malabares para que les llegue la información, para que la puedan entender, para que la puedan ver, codificar y demás. Entonces, lo que dice Rousseau es, ese contrato hace que yo tenga un organismo de control sobre el gobierno. Yo te doy el poder, pero no te lo regalo. No te firmo un cheque en blanco. No te doy la suma de los poderes públicos. ¿Escucharon hablar de la suma de los poderes públicos alguna vez? Sí, profe, cuando Rosa era gobernador. Bien, ¿y cuándo más? No se me ocurre otro. Bueno, Cavallo tuvo suma de poderes y decidió cuando hizo el corralito, por ejemplo. En el Tuvo, 92, 91. claro, no, en el 2001. Tuvo Sí. en el 2001, tuvo en los 90 cuando fue ministro de Menem. Economía. Y también hizo, de economía, hizo la especificación que decían un peso, un dólar, también tuvo suma de poder.
Y ahora se habla del que tiene suma de poder por esta cuestión de la pandemia y demás, que se quejan tanto de no la aglomeración de poder en Cafiero, el jefe de gabinete que tiene Alberto Fernández, ¿no? Entonces también ahí se viene. El otro día lo escuchaba Alberto Fernández en una nota y hablaban acerca de que a nivel mundial, tanto en una democracia y no en un golpe de Estado, no se puede restringir para siempre la libertad de circulación. Porque yo te lo puedo poner en un momento de crisis como estamos ahora para evitar contagios y demás, pero no te puedo cerrar para siempre el negocio. No te puedo obligar a quedarte para siempre encerrado. No te puedo obligar a quedarte en tu casa. Ustedes saben que se está reformando la Ley Nacional de Educación, porque la Ley Nacional de Educación decía que la educación a distancia era solamente permitida para mayores de 18 años. Y ahora tenemos nenes de jardín que están haciendo clases virtual, ¿no? Entonces la educación virtual para mayores de 18 ahora se hizo para todo el sistema educativo. Es en contexto de crisis. Pero ustedes vieron que todo el tiempo se controlaron y se cuidaron mucho de decir que no teníamos educación virtual y que no teníamos educación a distancia. Teníamos educación en contexto de pandemia o educación en contexto de crisis. Y eso era porque la ley no lo habilitaría. Inclusive hasta, no sé, se junta un grupo de padres, que no creo que nadie lo vaya a hacer, y diga, bueno, este año se pierde el año, con lo cual perdemos todo el trabajo que hicimos. ¿Sería justo el que estudió todo el año que le digan, perdiste el año? No. No. No, para nada. Que nos caigan ahora en octubre y nos digan, che, ¿saben qué? Tengo que contarles algo, perdieron el año porque la verdad que no estaba avalado por la ley. Entonces, ahí es por eso que se reforma la ley, para que esto se pueda permitir, se pueda avalar. Por eso es que no se pudo calificar. Por eso es que no podemos tomar presente. Claro. Yo tengo que hacer lo imposible para que a todos les llegue la información, por un audio, por un video, porque yo no les puedo poner ausente. Más allá de que, sí, dijo Nacho, podemos ir viendo quiénes se conectan y quiénes no, para ir viendo qué hacemos con los que no se conectan. Porque a la vuelta, obviamente, el que no se conectó nunca, no puede venir a decir, ay, a mí nunca me avisaron que había clases virtuales. En que el profesor estaba a la mañana y yo estaba durmiendo. No lo puede decir. Así que bueno, hay casos y casos, hay situaciones y situaciones que se analizarán, pero de 22 alumnos piensen que tenemos 5, 5, 4, 22, 26 alumnos. Entonces es un montonazo de chicos que no están. Entonces, ahí dijo uno, Nacho, que van a ir viendo cómo qué pasa en estas primeras semanas y después lo van a ir adaptando. Así que vayan pasando el dato de que la idea es que se empiecen a despertar. Con todas las materias, no es con la mía. Bueno, entonces, en ese contexto social del cual habla Rousseau, yo tengo también derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando hay que votar, ¿qué tengo que hacer? Votar. Y además, ¿qué tengo que hacer? Vos que estás en el centro de estudiantes, ¿qué hiciste para que te eligieran? Campaña. Campaña. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué cosa? Publicitarte. Participar. 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 Bueno, Cuando nos quejamos de que el gobierno es malo y ese candidato que nunca cambia y bla, 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 bla. ¿Por qué es? Porque nadie se postula. Cuando vos le decís a alguien, che, vamos a participar, vamos a hacer algo, le dicen, y sí, pero todos los políticos, bla, 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 y siempre son los mismos. Pero son los mismos porque nosotros dejamos que sean los mismos. Si yo soy tan bueno y tengo tan buena... Vieron que Argentina es opinólogo para todo. Por eso yo dije, bueno, qué buenos proyectos van a hacer los chicos, porque todos tenemos decisiones y opiniones y no sé cuántas cosas más. Entonces, si yo tantas ideas buenas tengo, ¿por qué no me postulo para hacer algo? Si me quejo de que el gobierno no hace nada, ¿por qué no me postulo yo? Intento ser yo gobierno. Después, bueno, si me va bien, me va mal, es otro tema, es otro cantar, pero al menos intentamos, ¿no? La participación hace que también le ejerzamos otro orden de control. Si yo dejo que todo el mundo haga lo que quiera y nunca me quejo, hay un refrán que dice, no se queje si no se queja. Entonces, bueno, yo tengo que poner esa cuestión de quejarme, de pedir, de decir, para que podamos tener una democracia sana. Y ahí ejerzo mi libertad de decisión. Nadie me obliga a votar a nadie. ¿Vieron cuando dicen compraron los votos, le pagaron para que votaran? Cuando vamos al cuarto oscuro, ¿nos ven? No. ¿Saben a quién votamos cuando estamos adentro del cuarto oscuro? No. No.
O sea, por más que me paguen, después voy a votar al que yo quiera. Claro. Y eso también es otra cuestión a tener en cuenta. El año que viene hay elecciones de nuevo. Yo ya estaba viendo, ¿vieron que en Sarmiento ya hay gente haciendo campaña? Pero para el ¿Ya? 23. Para el 23. Ah, sí. Bien. Están como adelantados. En Sarmiento la gente tiene memoria a corto plazo. Acá somos todos medios Doris. Argentina es medio Doris. ¿Eh? Sí, Entonces, otra que nadaremos. Vamos a salir nadando de la cuarentena, pero tenemos un poco de memoria a corto plazo. Entonces estaría bueno poder pensar en que el año que viene, inclusive poder leer las opiniones y fijarnos cuando leemos a los que comentan, a los que se quejan, qué decisiones o qué líneas políticas hay por detrás. Empiecen a observar, ya arrancaron las campañas, la arrancaron en los medios, la arrancaron por todos lados. La campaña ya arrancó y no solamente 2023, sino también 2021. Entonces ya empecemos a mirar y a leer entre líneas quiénes son, o sea, elaboremos nuestro pensamiento crítico y empecemos a ver entre líneas quiénes están candidateando para qué. ¿Mm? O sea, me mató ver campaña 2023 para intendente en Capitán Sarmiento. Dije, wow, yo no sé qué voy a comer a la noche. Qué impresionante. Me sorprendió, ¿viste? Cuando decís, qué bárbaro, ¿no? No sabemos nada con el tema de la pandemia, pero ella sabe que va a ser candidato. Un grosso. Se ve que no es mujer y no tiene que pensar en hacer la comida, este hombre. Tampoco vive solo. Eso también se notó. Bien, bueno. Entonces tenemos que poder ver ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque, insisto, es un contrato que tenemos con los que nos gobiernan y que tenemos derechos y obligaciones, tenemos libertades de opinar, de decidir, pero también cuando opinamos tenemos que saber que esa opinión que yo tiro ahí al éter, porque la tiramos en las redes sociales, puede traer consecuencias. Por ejemplo, se está armando toda una cuestión de derecho online que me pueden meter preso por lo que digo. Entonces no es tan fácil hablar por hablar. Uno tiene que controlarse qué dice, qué no dice, dónde lo opina y a quién etiqueta. Volvemos con la misma cuestión de las redes sociales. ¿Se acuerdan que ya lo estuvimos hablando? Bueno, fijarnos bien, porque también eso tiene una sanción. Esta cuestión de la ética y la norma, la gente se olvidó que del otro lado hay gente. Volvemos con el video tuyo, Germán. Entonces, hablan sin fijarse o sin pensar a quién lastiman o a quién no lastiman y qué es lo que están diciendo y no diciendo y cómo lo podemos tomar del otro lado. Quizás es una broma, pero con esta cuestión está todo el mundo sensible, no lo entendimos como una broma y nos recontraofende. claro. Y lo que también estoy viendo mucho son sincericidios. Gente que con lo que está diciendo se cagó una fosa, pero más o menos de acá a la China. Pega 2 paladas más y llega al otro lado del mundo. Entonces también tenemos que fijarnos en eso. Los sincericidios en las redes sociales son complicados. Bien, cuando hablamos de libertad, vamos a tomar... ¿Ustedes saben que se festeja, que se conmemora el sábado? Mañana, 20 de junio. 20 de junio. 20. Día de la bandera. Día de la bandera. ¿Por qué? Es el Día de la Bandera. ¿No era por la muerte o nacimiento de Belgrano? Algo de eso era. Una de esas dos. Bien, la muerte. Pero 200 años del fallecimiento de Belgrano. 200 años nada más. Bien, 250 del natalicio se cumplieron el día 3 de junio. ¿Sí? El cumpleaños de Belgrano. Belgrano muere con 50 años. Muere en el año re joven. Muere el día de los 3 gobernadores en Buenos Aires. Tuvimos, no solamente Sarmiento tuvo para el 20 de diciembre del 2001 tuvo 3 intendentes. La provincia de Buenos Aires tuvo 3 gobernadores en un día, que fue ese 20 de junio del 1820, cuando muere Belgrano, cuando nadie se acuerda, al año siguiente le hacen unas acequias y le piden disculpas por no haberse dado cuenta. Muere en una pobreza total, un hombre que fue muy rico y que dejó su fortuna en la patria. Muere sin pena ni gloria, es más, muere con mucha pena en realidad. Le entrega al médico para las últimas atenciones el reloj que era del abuelo, para poder pagarle la última atención. Y muere hablando, diciendo, bueno, ay patria mía, ¿qué es lo que te hemos hecho? ¿Qué te hemos dejado? Que era, bueno, porque veía que estaba justamente ese descontrol, y que si 3 gobiernan, nadie gobierna, ¿no? Cuando es de todo, no es de nadie. Y bueno, y Belgrano, ¿ustedes qué saben de Belgrano, además de que hizo la bandera? Cuéntenme. Que era
puede Sí, ser. sí, bien. ¿Qué más? Militar también, puede ser. Sí, se hizo a la fuerza. Es como decir que ahora somos comunicadores por internet, a la fuerza. Bueno, así se hizo a la fuerza y se hizo militar. Pero te imaginarás que de abogado a militar hay una diferencia bastante abismal. El hombre le daba más por las letras que por, que por las armas. ¿Qué más sabemos de Belgrano? No, no mucho. Profe. No. Nada, ¿no sabes nada vos, Ger, de Belgrano? ¿Sabés quién creó la condición? ¿La qué? La condición, la danza, la condición. Belgrano. Tomá. Sí, sí. Ojo, No sabía eso. ¿Viste? Era muy buen bailarín. Sarmiento también era muy buen bailarín. Y Rosas era muy buen guitarrista. Rosas, Sí. una masa reservador. Tremendo. Rosas, me encanta Rosas igual. tengo, Muy bien, profe. tengo como unas ideas bastante locas. Igual yo soy re morenista bueno, sanmartiniana y belgranista, con lo cual tengo unas ideas muy revolucionarias. Lo mío es muy revolucionario. Así ¿Qué que más? si me llega a pasar San tipo, Martín y Rosa, profe. a mí si me llega a pasar tipo Sócrates, creo que me llevan de la oreja, pero ¿sabes qué? No me dan un vaso de cicuta, me dan un tanque de cicuta. Ayer me pasó algo muy loco, me pregunta una alumna, me pregunta por qué tengo a Cristóbal Colón en la foto de perfil. Ay, No, no te lo puedo creer. Como no tenía el teléfono en la mano, ella sola se responde y dice, la re feo, es el Martín, ¿no? Hija de puta. Y le contesta, alguien le pone que es Belgrano, con minúscula Belgrano. Cuando yo entro y veo todos esos mensajes, imagínate que salté como leche hervida, más o menos. Sí, Le grito, no, Belgrano, Belgrano. Bueno, no sabía si reírme, llorar o ponerme a pelear, no sabía qué hacer. Entonces les mando videos de Belgrano y dice, sí, para mí son todos iguales, riéndose. Me dice, yo pensé que era Sarmiento. no te lo puedo creer. O sea, de última, bueno, qué sé yo, tenés que darte cuenta, mínimamente cuenta, que Sarmiento era pelado. Qué sé yo, Cristóbal Colón tenía el pelo cuadrado. Viste, pequeños detalles que te quedan así como en la memoria de la imagen. Todas las fotos son iguales. Punto uno son pinturas. Pero bueno, sin entrar en el hilado fino, poder definir quién fue cada uno de estos buenos hombres. Belgrano es un gran olvidado de la historia. Mitre lo deja bastante relegado. ¿Viste? Ustedes saben que Mitre ¿Fuerza fue... Rosa o no, profe? ¿Eh? Mitre. Mitre también dejó a Rosa, Belgrano ahí. Sí, sí, a todos los que eran muy revolucionarios los tira para atrás. Moreno también. Sí, sí, olvídate. Entonces, yo estoy haciendo... Oficial. Claro, la historia oficial, la generación del 37 tiene ideas de la Revolución Francesa, pero también tienen una idea del país que quieren formar, muy a la norteamericana, muy al... Nuevo europeo, yankee. Claro, ellos primero apuntaron a lo que era Europa, Alemania, Francia. Como ven que a eso no aspiran, Sarmiento dice, bueno, vamos a apuntar a lo que es Estados Unidos, que es una nación joven, que está creciendo, nos va a venir mejor. Pero bueno, obviamente había esa cuestión de civilización o barbarie estaba puesta. Sí, sí. Otro gran olvidado es Güemes, que recién ahora lo estamos conociendo, y la verdad que Güemes, También, profe. cada vez que leo más de Güemes es un genio. Realmente tenemos que valorarlo muchísimo más. Ayer yo hago un curso con Felipe Piña los jueves a la noche. Ahora han visto que pongo de estado en mi jueves con Felipe, o cenando con Felipe. Bueno, y Güemes, hablaba un poco de Güemes y decía que una de las cuestiones que tiene Güemes, que en su momento le pidieron que en vez de decir los gauchos de Güemes, dijera los, ¿cómo era? ¿Paisano era, Guillermo? Los criollos o paisanos campesinos. No, patriotas campesinos. ¿Qué más? El patriota campesino. ¿Ustedes se imaginan ver hacer un desfile de los patriotas campesinos de Güemes? No, es como que le pierde fuerza, ¿no? Una cosa es decir, los gauchos de Güemes, que siempre eran los infernales. Era como decir la mazorca de Rosas y decir que la mazorca de Rosas era ¿qué? El maíz de Rosas. No. El sembradío de Rosas. No. Bueno, este tipo de gente idealista a la que le hace falta a la patria y la que nos hace falta conocer más a nosotros. Yo de repente reniego mucho con Paca Paca. Hay cuestiones de por qué Paca Paca se hace que me parecen sumamente interesantes. Y otras cuestiones que tiene Paca Paca que me hacen mucho ruido. Como por ejemplo Belgrano. A ver. La imagen, bueno, Zamba, que es el que hace las excursiones a la historia, si bien bueno, reivindica algunos personajes como Juan Arzurduy o algunas mujeres, inclusive en Macacha Güemes, a Belgrano me lo deja ver. Belgrano y San Martín son personajes que están siempre. San Martín es como un personaje medio tonto, es como si fuera Buzz Lightyear.
viste que es medio como tonto, tiene buenas ideales, pero es medio tonto. Y a Belgrano lo hace ver como una persona tonta, que siempre fracasa, que es un envidioso, que siempre está dando vuelta atrás como medio egoísta, malo, medio perverso. Y la verdad que es lo más alejado en el ideal de lo que es Belgrano. Pudo haber tenido sus cosas como todas las tenemos, porque el que hace se equivoca y el que se equivoca, bueno, es humano, ¿no? Y era una persona. Pero también tenía una humildad y una nobleza que es muy, muy loable de imitar. Que realmente para haber sido que su natalicio es el 3 de junio, podríamos celebrar el Día de la Bandera el 3 de junio y no el Día de la Muerte. Y bueno, por ejemplo, les cuento, Belgrano se va a estudiar porque tenía mucha plata a España, a la Universidad de Salamanca, y se pone en contacto con gente que estaba haciendo la Revolución Francesa. Participa en forma indirecta de esa revolución, se nutre de los principios de Robespierre, de Rousseau, de Montesquieu, y logra un permiso, estando en la universidad, del Papa, para leer los textos de filosofía prohibida, ¿sí? Que eran todos estos textos de Aristóteles que estaban prohibidos por la Iglesia, los textos de Platón, los textos de San Agustín. Entonces, todos esos textos que fomentaban, ¿qué cosa? Una educación libre, pública, gratuita, educar al pueblo, tener ideas. Es más, después les paso, acá me acuerdo que les pasé el link, esta noche hay esta tarde, una conferencia sobre Belgrano con el primer ecologista. Tenía ideas de ecología, de reciclado. Imagínense en el 1780 hablando de reciclado. El hombre hablaba en 1800. Empezaban las fábricas, ¿viste, profe? No existían. En 1806, bueno, lo mandan, él estaba allá en el consulado, el padre, que era el aduanero de Argentina, del Río de la Plata, lo quieren ensuciar con una cuestión de corrupción, que era inocente además, lo querían enganchar porque querían traficar tranquilos y él era muy decente, entonces ya venía de familia, entonces Belgrano lo defiende en España ante el juez y le gana el juicio. ¿No? Un joven abogado gana ese juicio. Y cuando gana el juicio, lo miran los de España y le dicen, te vamos a mandar a Argentina, al Río de la Plata, para un cargo que se va a crear, que era el cónsul de comercio. Y ahí empieza a escribir. Fue el primer periodista que estuvo en Argentina, si bien recordamos a Moreno como el primer periodista por la Gaceta de Buenos Aires. Él hace una sátira, una serie de sátiras, que se lo prohíben, obviamente, ¿no? Después de las invasiones inglesas. Y empieza a escribir acerca de que Argentina, hasta que no empieza a producir, 1806, hasta que no empieza a producir manufactura y productos de calidad determinados, vamos a seguir siendo esclavos de las colonias. ¿Por qué? Porque no podemos mandar el producto bruto para después comprar el producto terminado. Dice, dejemos de mandar la carne, empecemos a fabricar, a hacer productos nosotros, seamos fábricas, seamos una industria. En 1806, estamos en el 2020 y seguimos renegando con lo mismo. Seguimos peleándonos campo-ciudad. Imagínense en lo lejos que hubiésemos llegado. Aparte, Rosa también buscaba algo así, más o menos, de desarrollar las manufacturas o sí, una pequeña industria. Sí, pero el saladero principal, el único saladero que vendía era el de él. Y cuando Urquiza, 32 años después del pacto, se acuerda que tiene que reclamarle, es porque el saladero de él era más moderno y quería comercializar él. O sea, hay todas unas cuestiones para hablar que están muy buenas, muy interesantes, pero bueno, ya vamos a llegar a Rosas. Vamos a hablar de Rosas. Prometo una clase de Rosas. Es más, ahora arrancamos justamente con esto que es la parte de política, que se va relacionando con la ética, por eso estas cuestiones de estas luchas internas. Y yo lo tiro obviamente a Argentina, porque nosotros no vivimos fuera del mundo. Muchas veces creemos que Argentina toma una decisión alejada del mundo, y Argentina está tomando decisiones influenciadas por el mundo. Y uno de nuestros errores es pensar en una filosofía europea, no en una filosofía latina. Y no leer de repente a Belgrano, a Moreno, a Castelli, a Monteagudo como filósofos, o a Alberdi como filósofos, y sí leer de repente nada más que los extranjeros. Ayer hablábamos, y me reía porque con mi marido, de que hace 15 años que lo conozco, renegamos porque primero yo le decía, no podés no conocer a, no sé, Nietzsche. Me decía, no, yo al que no puedo no conocer es a San Martín, porque es nuestro. ¿No? Porque es nuestro. Entonces, hay cosas que son de gusto propio. De repente podemos quejarnos que no conozcan a Cafrune o a Hernán Figueroa Reyes, pero no podemos decir que nos quejemos porque no conocieron a Nacho Soppi, porque es más nuestro. Tenemos que hacerle más publicidad. Pero a los que son históricos, o a Mercedes Sosa, por ejemplo, no podés no conocerla. Te puede gustar o no, pero no podés no conocerla. Y en el caso de la historia pasa lo mismo. Por esto que ayer me dijeran Cristóbal Colón, no sabés cómo me puso. Creo que tuve pesadillas anoche con ese tema.
Es más, se lo mandé a un par de amigos para que se infartaran conmigo, porque si iba a ser una muerte generalizada, no me podía morir sola, tenía que ser unos cuantos o saber por qué me morí. Eh, Alguno tenía que decir, che, esto no habrá pasado por la captura que mandó ayer, bueno, al menos, ¿no? Bueno, y en ese momento que Belgrano viene, habla de todas estas cuestiones, está metido en la Revolución de Mayo, ustedes saben que es uno de los ideólogos, junto con Castelli, con Moreno, con Paso. Paso es otro gran olvidado de la historia. Paso no estuvo de paso. Paso es un nombre muy importante. Y cuando Belgrano y Moreno fundan la primera biblioteca pública en la Argentina en 1808, la fundan con sus libros, donan todos sus libros. Imagínense, conmigo no cuenten, yo no los dono. Donan todos sus libros para hacer esa biblioteca pública porque había que enseñarle a leer a la gente. Y cuando se funda la Gaceta, después de la Revolución de Mayo, ellos empiezan a escribir y a publicar este contrato social de Rousseau para que la gente sepa que el que te gobierna está puesto por vos y vos también lo podés sacar. Y así como que él no te está dando nada, está administrando lo que es tuyo. Y quien es estar administrando lo que es tuyo, vos le podés reclamar algunos enderezamientos en el camino, ¿no? Que no es lo mismo de criticarle todo lo que hace. Porque una cosa es decirle, che, esto está bien, pero acá lo podés modificar. ¿Vieron cuando les corregimos los trabajos prácticos a ustedes? Les decimos, me gusta la idea, pero corregí la falta de ortografía. O fíjate las mayúsculas. Bueno, algo parecido le decimos al que nos gobierna, porque también es nuestro deber, ¿sí? Enderezarle el rumbo al que gobierna. No esperar castigarlo en las elecciones, no acordarnos en las elecciones, tenemos que acordarnos todo el gobierno. Y no es que porque te voté te di una carta en blanco, no. Porque te voté te di la confianza, pero te voy a estar controlando de cerca. Y así es como las cosas funcionan bien. Entonces ellos se dan cuenta, Moreno y Belgrano, que la gente no sabía leer, entonces no iba a entender el mensaje. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a gente a leer a los lugares de concentración, por ejemplo en la Recoba, que era donde se juntaban las mujeres y los esclavos a comprar, y les leían eso. Les leían el contrato social. Y después de que lo leían, lo explicaban. Entonces, de esa manera se aseguraban que llegaba a todo el mundo. Una genial forma de hacer la revolución. O sea, yo no me puedo quedar en la queja. Yo tengo que fomentar, porque si me quejo, la verdad no hago nada. Me tengo que ponerme a fomentar lo que yo quiero que la gente conozca. Por ejemplo, la historia. Cuando entonces Belgrano es una persona muy activa, se lo quieren sacar de encima, lo mandan como militar. Cada batalla que él perdía, reponía con su plata, o sea, con su plata bancaba el ejército, con su plata compraba caballos, con su plata, y ustedes saben que donó todo lo que en ese momento se estilaba, que era pagarle en pesos soros a los que ganaban batallas, a los generales, él lo iba donando para crear escuelas. Una de las últimas escuelas, y por reclamo de un familiar, se terminó de hacer en el 2012. Nunca se hicieron las escuelas que donó Belgrano. 53 años después empezaron a hacerse. Ustedes fíjense en cómo se lo traicionó, se lo ninguneó y se lo olvidó. Inclusive se lo hace ver como un personaje bastante medio pavo, ¿no? Que iba de acá para allá y que mucho no hacía. Él con Güemes organizaron el éxodo jujeño y detuvieron con un pueblito, él con los Güemes, con Macacha y con Martín, detuvieron 23 invasiones españolas con muy pocos hombres. Sin ellos hubiese sido imposible el cruce de los Andes de San Martín, que yo le decía la vez pasada, un hombre que iba completamente enfermo y que el último cruce le dijeron no lo hagas porque te morís en el camino. Y el tipo fue igual, no se quedó quejándose. Nosotros nos quejamos por todo y por nada. Ellos hacían y sabían que tenían posibilidad de consecuencias negativas y seguían haciendo. Entonces, eso es lo importante de poder ver que nosotros tenemos que ser herederos de ellos y no de lo malo que la historia nos dejó. O sea, no tenemos... ¿No te escuché, Bauti, qué? Bauti. Pero algo dijiste, Bauti. Se equivocó de chat. Ah, bueno. Claro, yo digo que no escuché nada que hablaba para atrás. Bueno, entonces en ese tipo de hombre tenemos que mirar. Ustedes piensan que ellos no les mandaban plata, hicieron huertas para alimentar el ejército, peleaban hasta los nenes, ayudando a hacer de chasqui, o sea, de mensajeros y demás. Y que, por ejemplo, una de las estrategias que utilizaron Belgrano con Güemes fue la de ponerle poncho a los... ¿Vieron los cardones que están en el norte? Que parecen hombres. Esos cardos que tienen así como dos brazos, como vemos en las películas. Ah, sí. Bueno, eso están de moda ahora que vemos con la llamita, que están de decoración por todos lados. Bueno, a esos cardones ellos le ponían poncho porque en la niebla parecían personas. Entonces parecían soldados gigantes que estaban custodiando el camino. Y eran cardones con poncho.
¿sí? O sea, imagínate que hasta estrategias impensadas utilizaron para hacer esas guerras de guerrillas que posibilitaron la libertad de la patria. Así que esos son los ejemplos que tenemos que seguir, de gente que estudió, que pensó y que no le importó embarrarse, ensuciarse y poder salir. Y obviamente no confundirnos a Belgrano con Colón. Cristóbal Colón, no. Y lo que más me dolió Sí, fue profe, escuchar. me gusta bastante esta parte de historia argentina. Es hermosa, Sí, es tremendo. apasionante, apasionante. Da para discutir un montón. Cuando quieran organizamos una charla, aparte de las de filosofía, de historia argentina. Así que, Cuando vos quieras, profe, yo Dale. estoy. Vos avisame que yo estoy. genial. Así que Yo convoquen. no sé mucho, pero me encanta. Aprendés. Bueno, ves, convocamos gente, le preguntamos en general quiénes quieren estar. Hasta podemos hacer un coloquio con Marcela. Ayer cuando le mandé la foto a Marcela Otero casi se me muere. Me dice, Marcela, decime que no es de mi escuela. Decime que no son de sexto. Digo, te tengo que decir que es tu escuela y es tu sexto, y es un sexto. Casi la mato. ¿Uno de sexto fue el que dijo eso, profe? Ajá. No, pensé que era uno más chiquito, que no. Nah, si no, capaz que no. Le digo, bueno, no, mi amor, no era. Date cuenta que el pelo de Colón es cuadrado, viste, chiquita, no. Pero bueno, no, era grande. Grande, grande. Y más bronca me dio que un docente le diga, no, porque Colón fue el que descubrió América. Chicos, ¿Colón descubrió América? Descubrir Colón. depende. Claro. ¿Descubrió América, sí o no? No fue el primero, pero se hizo como más famoso por llegar a América así en ¿Y barco. él se enteró? ¿Cómo? ¿Él se enteró que llegó a América? No sabía. No, entonces no descubrió nada, chicos. Claro. El pobre hombre se murió confiado que había llegado a las Indias. Claro. Claro, ¿verdad? Dijo, llegué a otra parte de la India, es tan grande la India, llegué a otra parte de la India. Nunca se enteró que llegó a un continente nuevo. Y en realidad sabemos que antes habían llegado los vikingos, por eso que la mayoría de las tribus indígenas están esperando a ese hombre rubio que viene del mar, en grandes barcos. Claro. Así que bueno, o eran ovnis o eran vikingos, no tenemos muchas opciones. Claro, no. Porque Poliachi, que es alto, rubio, y no era. No, tampoco. No. ¿Viste? No. Entonces no. Vanet. Ay, también toca la campera de egresado. Qué lindo. Te invitaron, Geri, vos no te la pusiste. Recién llego del mercado, imagínate. Ah, o sea que no estuviste. Llegaste Por eso recién. estuve sin audio, sin... Ah. video. Ah, bueno, pero ¿nos venías escuchando? Pero estuviste. Sí, venía escuchando por eso y estaba llegando a Sarmiento, por eso agarré señal. Si no, Ah, estaba bueno. Claro. ¿Y cómo está con la campera de egresado por las dudas que llegaba. cómo está afuera? ¿Cómo se ve el camino, Zárate, las rutas? Vos sos nuestra notera. No hay mucha gente, no anda mucho tráfico, no hay mucho. Pero sí, en la entrada armaron para desinfectar en Escobar, especialmente, porque es el primero que cerró. Porque ahora no vamos más, ahora te vamos a Escobar. Ujú. Y no hay mucho control, eso sí. Bueno, bien. Y qué sé yo. Ahora hay más control, digamos, lo que era antes. Porque ya son distintos horarios, no sé, está más o menos. Bueno, pero es necesario, igual. A ver, la gente quiere controles, entonces tenés que darles más controles. Es como apretar un cachito más las clavículas, ¿no? De las cosas. Igual este fin de semana, que por suerte no salió fin de semana largo, y digo por suerte porque si no hubiese habido mucho más movimiento, yo creo que va a haber mucho movimiento. Con el permiso de 48 horas, con el tema del Día del Padre, yo creo que va a haber mucha